La intensidad de sus actividades llevaron a Ricardo González a transformarse en un periodista investigador. Con él hablamos del contacto masivo, pero además se refirió especialmente al significado de ser un contactado en nuestros días. Ricardo, ¿qué has advertido del mundo mediático? Yo he advertido en mis últimos 20 años de actividad que parece que el periodismo a veces, por cuanto se asombra de estos acontecimientos, por cuanto se asombra ante contactados o personas que han tenido avistamientos, pero también parece que se empecinan en preguntar o en buscar la forma de descalificar un testimonio, una evidencia, una experiencia. ¿Has percibido eso? Es muy complejo. Yo trato de ser neutral, equilibrado, amigo con toda la gente que investiga el tema. Hay gente muy seria, hay gente que, a mi entender, no investiga, sencillamente cuestiona, hace el famoso debunking con la intención de quedar como un investigador más serio. Un tipo que aparece en televisión cuestionándolo todo, cree que tiene un perfil de ser más creíble al cuestionarlo todo, vendiéndose como de objetivo, cuando a veces entra en la burla, en la crítica desmesurada, cuando ni siquiera se manchó los zapatos investigando un caso en el campo. En Canal 13 de Paraguay, vecino país, yo tuve un programa de televisión y fui muy atacado por la prensa, cuando le dieron a un testigo de contacto, ni siquiera un periodista. No tengo formación como periodista, yo estudié Administración de Empresas y Mercadotecnia en Perú, pero me transformé por oficio en periodista, haciendo televisión, entrevistas e investigaciones. En Enigmas, el programa de televisión que tuve en Paraguay, también enfrenté al inicio una crítica de cierto sector de la prensa que se mantenía muy escéptico al tema OVNI. Sin embargo, ganamos un premio, otorgado por periodistas al mejor programa de investigación. Nunca antes había ocurrido en la televisión de Paraguay. Y esto demuestra de que sí se puede hacer investigación del tema OVNI con seriedad y que a la propia prensa no le queda más remedio que reconocerlo si es que se muestran las evidencias o una postura que sea neutral. Es lo que hemos intentado. Pero también hay un sector de la prensa, al margen de este caso que te he contado, que a los testigos nos ven como una especie de rata de laboratorio, un personaje para hacer rating. Me han invitado a programas de televisión donde me han hecho debatir con físicos nucleares, con pilotos de guerra. Me han sometido a un estudio preliminar psiquiátrico en un medio de comunicación en Chile. Afortunadamente dijeron que no estaba loco. Me han hecho debatir con un exorcista del Vaticano que me quiso exorcizar saliendo de este programa El Show de Cristina en Miami, y al final reconoció que no estaba endemoniado. Porque más allá de la prensa, que a veces monta ciertos circos porque el tema OVNI, los contactados, puede llamar la atención, y el escéptico lo mira desde el televisor de su casa y dice, ¿qué está pasando aquí? Yo muchas veces he negado la participar, disculpa la redundancia, de alguna entrevista en este tipo de programas, pero también comprendo que la mayoría de los programas son así. No siempre podemos dar entrevistas en medios especializados, como en este caso tu programa. Así que donde me han invitado a mí, en cualquier programa de televisión, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, con los más variopintos enfoques, he ido a contar mi verdad. Y a pesar del escarnio o el ridículo al que quieren someter al expositor o al testigo, hemos tratado de compartir las cosas. Una frase de la filosofía griega era: la única verdad es la realidad. Ricardo, estamos de a poco preparándonos, estamos dando pasos firmes para un contacto masivo, o todavía nos quedan algunas lecciones para aprender. Diría que mitad y mitad. Por un lado, los contactos grupales, no masivos, se están acercando, ya lo hemos vivido en diferentes ocasiones con las personas que han participado conmigo de contactos programados, no solo en Perú, sino en los Estados Unidos, recientemente en Talampaya, en La Rioja, en Argentina, y con no solo testimonios, sino con videograbaciones de objetos claros y todo. Creo que es un paso casi sociológico, como un experimento, un test de los extraterrestres, para que la humanidad finalmente pueda acercarse a ese enlace fraterno y directo con ellos. Pero falta, ya para ese contacto masivo creo que falta. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé. Muchas veces los testigos de contacto han cometido errores, hemos cometido errores,
al poner fechas, al decir va a pasar tal o cual cosa, para determinado momento debe ocurrir tal o cual cosa. Y hasta el momento todos esos vaticinios han fracasado. Y eso invita a reflexionar. ¿Por qué uno interpreta mal los mensajes de los extraterrestres? O en su ánimo de intentar cambiar a la gente, concientizar, mezcla las cosas y confunde todo. O de pronto no interpretó los tiempos en que iban a ocurrir ciertos vaticinios o momentos que iban a ocurrir en el planeta, o ese contacto definitivo con los extraterrestres. Yo vengo defendiendo hace muchos años de que no hay ninguna fecha, nadie sabe cuándo va a ocurrir esto, pero sí estamos en camino a que suceda más adelante. Ricardo, me pongo un papel contrario a esta temática. Ciudadano común, que ha tenido la escuela normal, la escuela habitual, y un día le hablan de un contactado, fulano de tal, y tengo la oportunidad de dialogar con un contactado. ¿Qué significa ser contactado? Es decir, ¿cómo se vive la experiencia del contactado? Y cómo yo, que no acepto esta realidad, puedo convencerme que una persona no solamente ha estado en una calle mirando una nave, sino que ha tenido un contacto con un ser. ¿De qué forma tú me puedes explicar? Es difícil porque se mezclan sensaciones de cosas que me han pasado cuando viví todo esto, y también lo que yo pienso al respecto, tanto como testigo, como contactado, que es una palabra que, como verás, trato de no usar mucho, porque el término contactado ha quedado en el pensamiento popular de quienes se interesan en el tema OVNI como una persona especial o elegir, es un contactado. Pero también soy consciente que la palabra testigo no engloba lo que eso significa. Testigo es como el caso que decías, una persona que está en la ruta, en la calle y ve un objeto y punto, es un testigo. Contactado es comunicación, es mantener la comunicación con algo. Y en este caso el tema que nos ocupa, un contacto con civilizaciones no humanas, porque pueden ser o extraterrestres o interdimensionales. Un contactado, y te lo voy a responder más desde mis sensaciones y mis experiencias que desde la racionalidad, es una persona que entró en esa comunicación con estos seres y vive una especie de fraternidad que no solo involucra un abrazo espiritual, simbólico con otras civilizaciones, sino una responsabilidad y un compromiso. Un contactado es una suerte de embajador, por llamarlo de alguna forma. Y el término me parece que es muy fuerte y hasta tal vez me arrepienta de decirlo en esta entrevista. Alguien lo podría malinterpretar, pero no encuentro otro, es como un embajador. No un embajador de los extraterrestres, como aparece a veces algún personaje en los medios diciendo soy el embajador de los extraterrestres de tal civilización y hay que abrir una embajada en Montevideo para los extraterrestres. Me parece un disparate, un delirio. Cuando digo un embajador, me refiero a una persona que hace de puente para compartir con otras. Y en algún momento yo me pregunté, George, como tantos otros lo habrán hecho, ¿por qué yo? O sea, un ciudadano peruano que tuvo contacto con extraterrestres, estar compartiendo esto en varios medios de comunicación, viajando más de 20 países por año, escribiendo libros, transformándome en una persona pública en estos temas, cuando ya en mi país había un José Carlos Paz García en los 50, un Vlado Capetanovich o Vitkonovi en los 60, en los 70 Carlos Beleván, después de 74 los hermanos Carlos Cecito Paz Wells, entre tantos otros, ¿no? Que quizás muchos de estos casos polémicos o discutidos para algunos, pero importantes. ¿Por qué otro caso más? Porque creo que justamente en esa vivencia de diferentes personas con distintos enfoques, porque somos humanos diferentes, enriquece el tema. Así que un contactado es como un embajador de otra realidad. Bueno, ¿y por qué un peruano? ¿Por qué un uruguayo? ¿Una persona de clase media o de clase humilde? ¿O un periodista o un músico? ¿Por qué no un militar? ¿Por qué no el Papa Francisco? ¿Qué sé yo? Es que un testigo de contacto, un contactado, siendo una persona común y corriente, puede llegar a un colectivo enorme. Cuando yo era adolescente y empecé a tener estas experiencias, si a mí alguien me iba a decir que a los 40 años había recorrido más de 100 países, dando conferencias, que tendría 14 libros publicados, algunos con Grupo Planeta, que íbamos a invitar a prestigiosos periodistas a avistamientos programados, a contactos físicos, y estar expuesto mediáticamente a esto, hubiese dicho, es una locura. Yo con 14 años, en 1988, era como un delirio. Y todo eso sucedió.
Así que resumiendo esta respuesta, George, pienso que el contactado es como un instrumento, no de los extraterrestres, sino de un mensaje, como un embajador de paz, pero no es importante. Lo importante es el mensaje, lo repito, y no el mensajero. Somos simples testigos circunstanciales de una realidad que nos supera completamente. ¿Puede equivocarse un contactado y tergiversar la verdad? Absolutamente, pero absolutamente, no hay ninguna duda. Que un contactado, por más real que sea su experiencia, por más fotografías, filmaciones, testigos, no es garantía de nada en absoluto. Y quien lo piensa va a correr una gran decepción. ¿Aceptas que existen metodologías? La humana es una metodología. ¿Y la metodología extraterrestre es otra? Claro, pero pasa por lo humana. Nosotros tratamos de humanizar, es un poco lo que decía Henry Hellenser en la entrevista que tuvimos en el programa de televisión, cuando el periodista uruguayo argumentaba que pretendemos involucrar en una mentalidad extraterrestre la lógica de la psicología humana. Ellos no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, tienen un enfoque completamente diferente. Que se comuniquen telepáticamente y hasta aprendan nuestras costumbres, nuestros gestos, y tratan de comunicarse con nosotros utilizando los mecanismos propios de nuestra comunicación, es una cosa, pero el que sean así es otra. Entonces, la metodología extraterrestre obviamente que es diferente, pero la tienen que adaptar a nuestra metodología. Tú eres padre, y obviamente cuando te comunicas con tu hijo, utilizarás un lenguaje y una metodología más adaptada a su edad, a su capacidad de comprensión, y no la tuya como un periodista experimentado, ¿verdad? Yo creo que es algo así, somos como niños o adolescentes precoces que estamos tratando de comprender viejas civilizaciones que ya existían antes que el ser humano fuera implantado en la Tierra. El famoso escritor español Juan José Benítez ha estado permanentemente presente en la vida y en las actividades de Ricardo González. Veamos de qué forma se vincula precisamente este escritor con su vida de contactado y con su entorno. De los contactados que has conocido, sea personalmente o a través de su historia, pero quisiera más bien la percepción de tu contacto personal. ¿Qué contactado en los últimos 40 años te ha impactado y por qué? Te voy a sorprender con la respuesta que te voy a dar. Porque mucha gente, esa persona lo ve como un escritor, como un investigador, famoso por varias novelas que ha publicado desde su tierra natal, España. Pero para mí es un contactado. He conocido a muchos y me cuesta emitir un juicio de valor de quién me ha impresionado más, porque he tenido experiencias extraordinarias al lado de gente maravillosa que difunde también estos temas. Pero quien más me ha impresionado ha sido JJ Benítez. Por eso te dije que te iba a sorprender. Para muchos es como un escritor. Tal vez la respuesta podría ser algún contactado clásico, que también los he conocido. Personas realmente extraordinarias y todo. Pero Benítez me ha impresionado por su sencillez, su humildad, y porque a su manera es un contactado que escribe, con el escudo del periodista. Continuaremos con la entrevista al contactado peruano Ricardo González en el próximo Enigmas. Será una muy buena oportunidad para conocer su visión del mundo. Será una muy buena oportunidad para conocer en profundidad su pensamiento y su obra contemporánea a otros contactados e investigadores de nuestros días. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros en Enigmas.